Hola, mi nombre es Ariela Macís y el día de hoy voy a hablar sobre las correcciones para nariz y para labios, así como también voy a estar haciendo una demostración en mi propia nariz y en los labios para ver cómo corregirlos. Primero está la nariz ancha. La nariz ancha se caracteriza por tener los laterales amplios. Este tipo de nariz lo podemos corregir aplicando los contornos o la oscuridad en los laterales y aplicando la luz del entrecejo hacia la punta para evitar que la atención se desvíe a los laterales de la nariz. El siguiente tipo de nariz es la nariz larga. Con la nariz larga lo que se busca es dar una ilusión de que la nariz es más ancha. Por lo tanto, este tipo de nariz se corrige aplicando luz en los laterales de la nariz y oscuridad en la punta de la misma. El siguiente tipo de nariz es la nariz pequeña. Para esta nariz lo que tenemos que hacer es corregir con luz en el centro de la nariz y extenderlo incluso a los lados. Ahora, si la nariz es, aparte de pequeña, ancha, entonces lo que se aplica a los lados es el contorno o la oscuridad. El siguiente tipo de nariz es la nariz aguileña. La nariz aguileña tiene una cierta protuberancia en esta parte y la vamos a corregir colocando oscuridad en la parte más elevada y luz en la parte más hundida de la nariz y en la punta. El siguiente tipo de nariz es la nariz torcida. Este tipo de nariz puede darse por algún golpe o alguna fractura que haya tenido la persona, y para corregirlo lo que hay que hacer es crear la ilusión de que está recta. Entonces, de acuerdo a cómo sea la nariz de la persona, así vamos a ir jugando con la oscuridad y con la luz. Vamos a tratar siempre de desviar la atención a los lugares donde está más recta la nariz y colocar sombras o tratar de estilizarla de acuerdo a como sea necesario. Ahora voy a estar hablando sobre los tipos de labios y cómo podemos corregir cada uno. Primero voy a empezar con los labios gruesos. Los labios gruesos se recomienda no maquillarlos con gloss o brillos porque esto va a hacer que los labios se vean todavía más grandes y puede resultar en algo muy exagerado. Se recomienda que se perfile bien el contorno de los labios y que se coloque delineador de un tono más oscuro que el labial que vamos a utilizar para crear un efecto de labios más pequeños. Ahora voy a hablar de los labios finos. Para los labios finos es recomendable colocar un delineador de un color claro o natural o incluso del mismo color del labial que vamos a aplicar. Adicionalmente se recomienda aplicar brillo o gloss para atraer más la atención a los labios y también para crear una ilusión de que son más grandes o carnosos. Ahora voy a hablar sobre los labios desiguales. Normalmente los labios, puede ser que el labio superior sea más fino que el inferior, pero también puede darse el caso inverso. En cualquiera de estos casos tenemos que tratar de equilibrar los dos labios para que se vean similares. Esto lo podemos hacer por medio de delineados o aplicando algún brillo o tonos que nos ayuden para que se vean un poco más similares. Ahora voy a hablar sobre los labios caídos. Los labios caídos, lo primero que hay que hacer es corregir todo el contorno del rostro para evitar que se vean los pliegues o cualquier caída que pueda generar sombras o cualquier otra cosa, y luego vamos a delinear, pero no siguiendo la línea de la caída, sino tratando de levantarla, y con el mismo labial que vamos a maquillar vamos a tratar de crear la ilusión de que el labio va para arriba y no que está caído. Esto lo podemos lograr para mayor facilidad con un pincel. También están los labios ovales. Los labios ovales no tienen las dos montañitas que tenemos en los labios, sino que es prácticamente un óvalo. Entonces, lo que tenemos que hacer para corregirlo es con un delineador hacer la ilusión de que estas montañitas sí existen y luego rellenar con el labial. Con los labios puntiagudos vamos a crear con nuestro corrector
una ilusión de que son un poquito más redondeados y ya luego lo vamos a delinear y rellenar como de costumbre. Ahora voy a realizar las correcciones en mi nariz y en mis labios de acuerdo a la teoría anterior. Yo debo decir que mi nariz no es muy larga ni tampoco es muy corta, está en medio de los dos, pero sí me gustaría que fuera un poco más delgada. Entonces, esas son las correcciones que yo voy a aplicar en mi nariz, y en mis labios, que son finos, voy a estar aplicando las correcciones pertinentes para que se vean más carnosos. Bueno, mi nariz no es muy larga ni muy corta, es un tamaño medio, pero me gustaría que fuera un poco más fina. Entonces por eso voy a aplicar la sombra en los laterales de la nariz, y del entrecejo a la punta de la nariz voy a estar aplicando la luz. Como se puede ver, la nariz da un efecto ya de que es más delgada e incluso se ve un poquito más larga. No quise llevar la luz hasta la punta porque no quiero que se vea más ancha, sino que solo lo difuminé de lo que traía desde arriba hacia abajo. Y este es el resultado, se ve mucho más delgada y más estilizada. Aunque mi nariz no es muy larga, al hacer las sombras en los laterales me traigo un poquito de esa sombra para la punta de la nariz, para no crear un efecto muy recto y que sí dé un efecto de que mi nariz se ve más larga. Y la luz siempre la mantengo solamente del entrecejo hacia la punta de la nariz, siempre difuminando. En cuanto a los labios, tengo unos labios finos, entonces para esto me va a ser muy útil un delineador de labios y un brillo labial. Esto para hacer que por medio de ilusiones el labio parezca más grueso. Entonces voy a delinear los labios y voy a aplicar un color y luego voy a aplicar un brillo labial. Bueno, como podemos ver, al aplicar un brillo se hace una ilusión de que el labio es más grande, que es más carnoso y atrae la atención a los labios. Yo utilicé un brillo que es del mismo color de labial que yo me apliqué, y de esta manera logré que destacara aún más. Y el delineador lo apliqué justamente en la línea de los labios, ya que al aplicarlo fuera de los labios daría una apariencia como muy artificial, o ya de cerca se vería que el labio está dibujado por fuera. Entonces con los brillos se da una ilusión óptica de que el labio está más grande, ya que proyecta la luz, y como decíamos anteriormente, la luz hace que las cosas se vean más grandes o que destaquen. Bueno, esto ha sido todo. Espero que este video haya sido útil e informativo y nos vemos en el siguiente. Adiós.